Bienvenidos a casa. Un lugar para adorar. Aprender juntos y en armonía. Felices. Bienvenido a tu casa, mi casa, nuestra casa. Síguenos en todas nuestras redes sociales: YouTube, ICBS Nuestra Casa; Instagram, ICBS 2000; Facebook, @ICBS 2000. Bienvenidos a casa. Un lugar para adorar. Aprender juntos y en armonía. Felices. Bienvenido a tu casa, mi casa, nuestra casa. Síguenos en todas nuestras redes sociales: YouTube, ICBS Nuestra Casa; Instagram, ICBS 2000; Facebook, @ICBS 2000. ICBS, Nuestra Casa. ICBS, Nuestra Casa. El mensaje de hoy se llama En Breve, y le coloqué este nombre por algunas cosas que viví en el pasado. Este es ya mi último sermón de la serie de Santiago. Y en algún tiempo, cuando yo me convertí al Evangelio, en los días primeros, hace 25 años más o menos, yo escuchaba acerca de la venida de Cristo, una cosa que antes de ser cristiano me aterrorizaba porque no la entendía. Uno decía que Cristo viene y uno imaginaba el fin del mundo y toda esta clase de cosas, y uno entraba como en pánico. Pero luego que conocí del Señor entendí que esa es una promesa de la Biblia para cada uno de los creyentes. Y recuerdo que en aquel tiempo, cuando nos hablaban acerca de estas cosas, yo por muchas ocasiones vi la burla de la gente cuando se referían a este tema en particular de nuestra esperanza de la venida de Jesús. Es que la gente nos hacía una suerte de bullying, y en alguna ocasión en particular yo escuché que dijeron esto más o menos: Cristo viene pronto, última presentación en el Estadio Metropolitano. Y a mí eso me dio fuerte, me confrontó, me dio rabia, porque era nuestra esperanza, o es nuestra esperanza en lo que estamos creyendo. Y yo no podía creer que otras personas pudiesen burlarse de esa esperanza. Y en la iglesia en aquel tiempo se predicaba un poco más de la venida de Cristo de lo que se predica habitualmente en los púlpitos de hoy. Y recuerdo que ocasionalmente en muchas iglesias donde participé había una profecía como que era el común de aquellos días, y era la advertencia acerca de la venida de Cristo. Y yo recuerdo que algunas viejitas se paraban en las iglesias y empezaban a gritar: en breve, vengo en breve, que el Señor regresaba en breve, ¿verdad? Y decían: así dice el Señor. Y a mí eso me emocionaba realmente, porque yo me imaginaba que en cualquier momento iba a venir el Señor. Tenía sueños del arrebatamiento, en fin, una cantidad de cosas, porque estaba bien expectante acerca de esa esperanza. Pero también esa misma esperanza se ha convertido como en un tropezadero para los creyentes. Aquellos que se aburren, que se cansan, que se fastidian incluso de que estemos pasando por tantas cosas y todavía el Señor no se pueda manifestar.
Y en el capítulo 5 de Santiago, para esta ocasión, en el versículo número 7 hasta el versículo número 11, yo quiero que usted me acompañe y lea las Escrituras. Y empieza con un por tanto, las Escrituras, dando una advertencia a lo que pasan en los primeros versículos, es decir, del 6 regresando hasta el 1, donde Santiago nos dice o nos da una advertencia donde aparecen los ricos opresores, diciendo que esos ricos opresores no van a heredar al reino de los cielos por la maldad que practica su corazón. Entonces Santiago dice, por tanto, tened paciencia contra aquellos que los maltratan, tened paciencia con el mundo. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Y nos advierte hasta dónde debemos tener esa paciencia. Y esa paciencia la debemos tener hasta la venida de Cristo. Les repito, Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es lo que nos expresa el texto de Santiago. Pero hay una palabra que se repite normalmente en este texto y es la palabra paciencia, ¿verdad? Aquí nos habla acerca de la paciencia y nosotros entendemos que la paciencia de nuestra esperanza, hermano, Santiago la utiliza desde el capítulo 1, hablándonos acerca del uso de la lengua, hablándonos acerca de la oración y de la fe, hablándonos acerca de la restauración pastoral de los que han caído, de los extraviados, con la idea clave de la paciencia, y en el mismo contexto coloca el sufrimiento. Entonces Santiago, cuando nos quiere enseñar acerca de la Escritura, él coloca, yo le tomaba la vez pasada un ejemplo de un estante, es donde a un lado está la paciencia, pero al equivalente está el sufrimiento. Diciéndolo de otras palabras, es esto: a través del sufrimiento el cristiano aprende la paciencia. Y es que a través del sufrimiento nosotros nos volvemos más pacientes con relación a todas las cosas que ocurren a nuestra vida. Y de hecho Santiago utiliza dos palabras aquí particulares para referirse al mismo tema. Una es la longanimidad. Y la longanimidad es la virtud de prolongar las buenas acciones, de prolongar la misericordia, de prolongar la generosidad, de prolongar la paz. Y esta palabra se atribuye a Dios en primer lugar, pero también a los hombres con relación al sufrimiento que padece por causa de otras personas. Cuando otra persona nos hace sufrir, nosotros tenemos que mostrarle longanimidad, es decir, mostrarle una exageración de misericordia a esa persona, extenderle el amor, extenderle el cariño para seguir soportando con paciencia todas las cosas que nos hacen sufrir. Y aparece otra palabra propia que es paciencia. La paciencia no se aplica a Dios, se aplica a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios no sufre. Dios no sufre. Es más, Dios está sentado en su trono y el coronavirus por allá no se asoma. Dios no le da coronavirus, ni le da sida, ni le da nada. Dios no sufre por lo que sufrimos nosotros. La única manera en que uno puede atribuir el sufrimiento de Dios es el pesar que Él da por un mundo que se pierde sin lograr acercarse a Él. A Dios, podríamos decirlo de esta manera, lo hace sufrir el hecho de que la gente se pierda en el infierno eterno. Eso sería lo que podría compungir el corazón de Dios, pero ahí no se aplicaría la palabra paciencia, sino longanimidad, es decir, cómo Dios cada día nos extiende un poco más la misericordia, cada día nos extiende su favor, nos extiende su amor, nos extiende su paz y su gracia. Y diciéndolo de esa manera, entonces, nosotros podemos hallar, hermano, aquí la certeza
de que un día Jesús va a venir por su iglesia, que eso no es un mito de la mitología cristiana, no, eso es una verdad de las Escrituras. Él prometió un día volver, que aquel Jesús que un día se fue, que un día lo vieron ascender los 500 discípulos, Él regresará en las nubes del Señor con poder y con gran gloria. Esa es una promesa de la iglesia y es una promesa para la iglesia. Pero ¿qué pasa, hermanos? Desde el día que Cristo llegó a la tierra por primera vez hasta el retorno posterior, su segunda venida, ¿qué debemos hacer los creyentes en todo este tiempo? Que es lo que nos habla Santiago. Los creyentes, según Santiago, en medio de este tiempo debemos tener una actitud correcta frente a la venida de Cristo, y es perseverar en la paciencia. Aunque implique que la paciencia traiga consigo, queridos hermanos, sufrimiento. Aunque la paciencia traiga sufrimiento. Levántenme la mano a todos los que les gusta sufrir. A nadie, ¿verdad? A mí tampoco, se los quiero aclarar. Pero todos, de alguna manera, pasamos por momentos de sufrimiento. De alguna manera, el sufrimiento hace parte de nuestro caminar en la vida cristiana. Es más, se las pongo así: la manera que Dios utiliza, hermanos, para perfeccionar nuestra paciencia es a través del sufrimiento. Pero Dios quiere que los cristianos sufran. No, Dios no quiere que sufran, pero el sufrimiento es necesario para el creyente. Es más, va a poner dos ejemplos claros de lo que podría ser sufrir como creyentes en esta vida. Ejemplo, digamos que el hombre tiene una mujer cansona y cantaletera, de esas que dan cantaleta por todo, hasta por si pasa una mosca, ¿verdad? Entonces ese hombre con esa mujer cansona, pregunto yo, ¿ese hombre sufre por esa mujer? Sufre, claro que sufre, porque no le gusta, porque tiene que aguantarla. Entonces mientras él sufre, va siendo perseverante y creciendo en la paciencia. Pero si la mujer se casa con un hombre flojo, que no le da para el sustento de la vida diaria, esa mujer ya se cansa, se aburre, padece necesidad, está sufriendo. Pero en el proceso ella aprende a crecer y a madurar en la paciencia. Ahora bien, el creyente, mi hermano, en la Escritura debe ser un creyente paciente. Algunos expositores de la Biblia relacionan este texto con el Salmo número 37, donde yo quiero que veamos un par de versículos, hermanos, para edificar nuestra vida. Salmos capítulo 37, versículo número 10, versículo número 11. Vamos a leerlo, versículo número 13, versículo número 37. Empezamos por el versículo número 10 del Salmo 37. Mire: pues de aquí a un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. 13. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. El 37. Considerad al íntegro y mirad al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Qué nos está prometiendo Dios a los que perseveramos con paciencia en la vida? Nos está prometiendo un final lleno de paz. Pero ¿qué le está prometiendo a aquellos que actúan inicuamente en la vida? Les está profetizando destrucción para el día final. Ahora bien, pongámonos en contexto para no aburrirle mucho. Digamos entonces, hermano, que nosotros podemos contemplar qué hacen los malos en la actualidad y cómo los malos pueden gozarse de la vida temporal. Pongo un par de ejemplos. El que vende drogas en el barrio, todo el mundo sabe que el tipo vende drogas. Todo el mundo sabe, pero ninguno se atreve a denunciarlo. Y el tipo a sus anchas panzas vende la droga al niño, vende la droga al adolescente, vende la droga a la muchachita, y con la plata de esa droga se va haciendo cada vez más millonario. Y encontramos que hay los capos de capos que viven en una super casa con piscina, tienen hipopótamos en su finca, y en realidad viven de una manera con una prosperidad increíble. Por otro lado, tenemos al vecino aquí en la casa nuestra, cerca, que se gana el sueldo mínimo y que a veces no trabaja, pero todos los fines de semana hacen una parranda. Y uno dice: oye, pero ¿de dónde sacan tanta plata esta gente para vivir?
Y nosotros que vamos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos, hermano, a veces la tenemos maluca y esta gente hace fiesta todos los domingos, todos los sábados. Y si uno se pone a comparar la vida de esa manera, uno termina en frustración y amargura de espíritu. Pero cuando uno comprende la verdad de la palabra, mi hermano, ponte y es esta, que un día los capos, que un día los bebedores de nuestra cuadra, que un día los jíbaros, que un día las proxenetas, que un día los estafadores en el Estado, que un día los políticos corruptos, que un día los gobiernos diabólicos van a estar delante de la presencia de Dios y Dios va a declarar el juicio final separados de Él para siempre. Y eso nos debe dar esperanza a nosotros, porque entonces queda el grupo de los que sufren en la vida, y dentro de los que sufren estamos nosotros. Pero nos dice el Señor en el Sermón del Monte: bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, porque al final de los tiempos ellos verán completamente la gloria de Dios y la dicha del Señor los acompañará por la eternidad. Entonces, no es verdad, hermano, que uno, y no es que sea una envidia, y a veces sí, pero a veces uno ve gente en el mundo que prospera y no le pasa nada. Yo hablaba acerca de esto con relación a la muerte y a la paciencia del creyente. Querido hermano, a todos nos toca padecer como creyentes, a todos nos toca. A todos, de alguna manera, de una o de otra forma, hermano mío, nosotros tenemos que padecer como creyentes. Y no es fácil padecer como creyentes, porque nosotros suponemos que por ser cristianos todas las cosas se nos van a dar. Porque nosotros suponemos que por ser cristianos no nos va a pasar nada malo, que ser cristiano es una inmunidad en la vida. Hermano, yo reprendo esa enfermedad, yo soy un hijo de Dios, la plaga no tocará mi morada. Hermano, pero hay creyentes que han muerto con el coronavirus. Entonces alguno puede decir por ahí: no, pero el que murió, por eso que se revise, porque a lo mejor estaba en pecado. No, ningún pecado. A todos nos toca enfrentarnos al sufrimiento de alguna manera, y tenemos que ser perseverantes en medio de él con paciencia, porque es la orden del día, mi querido hermano. Vamos a ser pasados y probados a través del sufrimiento. Pero el sufrimiento tiene una razón, la razón de la paciencia. ¿Cuál es la razón de la paciencia? Mi hermano, si la longanimidad se atribuye solamente a Dios principal antes que a los hombres, entonces Dios, en medio de la prueba que vive cada creyente, Dios le extiende su misericordia. Hermano, es fácil, póngalo a ver de esta manera. En estos días han muerto varios pastores. Yo he comentado en los otros cultos, varios pastores han muerto. Hermano, y créame que cuando un pastor cercano a uno se muere de coronavirus, uno siente el meque. Sí, un miércoles la cosa se está poniendo peligrosa, ¿verdad? Se están acercando. Porque es normal. Y han muerto siervos de Dios, hermanos, que son mejores cristianos que yo, que han venido y han predicado aquí en nuestra iglesia. Hemos tenido la oportunidad y ahora ya no están, se fueron. Hermanos, murieron en esta temporada y dejaron mujeres viudas, hijos huérfanos. Ellos están sufriendo en la fe. Una iglesia que padece por el sufrimiento de haber perdido a un ser querido. Hermano, yo me he preguntado, ¿cómo puede morir un siervo de Dios que está haciendo las cosas bien? Hermano, no se meten con nadie, pagan impuestos, viven correctamente, cuidan su familia, pero de repente mueren como si fueran cualquier impío. Bueno, pero tú ves el viejo gordo de tu cuadra con una borrachera y el coronavirus parece que no lo conociera. ¿No le da nada? ¿O no lo ha visto usted en su cuadra? ¿Ah? ¿No ha visto también usted en su cuadra en estos días, hermano? ¡Ey! Uno está con cuidado. Uno va a Hércules. ¡Ey! Lávate las manos. ¡Ay! Échate el alcohol. ¡Ay! El gel. ¡Ay! Uno estornuda a alguien y uno se aparta. Anda como estresado. Y ves al gamín, ves al pordiosero, ves al mendigo, está la bolsa de la basura, hermano, abre, coge un pedazo de pan que dio alguien que tenía coronavirus, lo sacude, se lo come y sale por la vida caminando y no le pasa. ¿Cuántos indigentes han muerto de coronavirus? ¿No le parece a usted como extraño eso? Hermano, ¿sabe cómo se llama eso? Soberanía divina. Dios es soberano.
Entonces, si Dios es soberano, quiero hacerle una pregunta. ¿Dios sana, hermanos? Es una pregunta. ¿Puede alguien contestarme? ¿Dios sana? ¿Dios sana? ¿Sí o no? Pero ¿cuántos saben que Dios es soberano? Ok, la soberanía de Dios está sobre el don de la sanación. Dios sana, pero sobre ese don de sanidad está la soberanía divina, es la potestad en palabras criollas que Dios tiene de sanar al que Él le da la gana. Entonces hay personas que Dios no le da la gana de sanar. Y si Dios no le da la gana de sanar, eso implica para nosotros ¿qué? Sufrimiento. Pero el sufrimiento a la vez es la base donde mi paciencia crece. Y donde yo persevero hasta el día que Cristo venga por mí. Hermano, yo he visto en estos días gente en parranda, 50 en una parranda, nadie tiene tapaboca, todos están tomando ron. ¡Ah, cómo estás! Sí, y se abrazan y se escupen. No les pasa nada. Hermano, y hay otro que va a visitar a alguien para orar y sale contagiado. Para que vean ustedes cómo funciona la soberanía de Dios, tengo un caso bíblico. David tuvo un hijo con una mujer llamada Betsabé. Y David se metió en 7 días de ayuno, mi amigo. Y 7 días de oración continuo. Y le decía a Dios todos los días, sana a mi hijo, oración, que Dios no comía, le traían comida y decían, no, hasta que Dios no sane a mi hijo. Y Dios en el cielo le decía, no me da la gana. No me da la gana. Señor, no me da la gana, sánalo, no me da la gana, va a morir. Hermano, al 7º día el hijo de David murió. Pregunto yo, ¿Dios tiene poder para sanar? Sí, pero Dios tiene soberanía para hacer lo que Él quiere. Y en la soberanía divina, mi amigo, entiéndeme esto esta mañana, Dios ha contemplado que tú y yo pasemos por momentos de sufrimiento. Sufre el que los hijos se le descarriaron, sufre la viuda, sufre el huérfano, sufre el que no tiene alimento, sufre todo el mundo. De alguna manera estamos implícitos, hermanos, en la condición del sufrimiento, pero tenemos una esperanza. Cristo viene por nosotros y cuando Él venga por nosotros, todo el sufrimiento se habrá ido de nuestra vida. No quedará nada de sufrimiento para con nosotros. Entonces la razón de la perseverancia, mi hermano, es poder caminar con Dios y alcanzar todo aquello que el Señor ha determinado para nuestra vida como un propósito soberano. Colosenses capítulo número 1, versículo número 11. Yo quiero que usted lo lea conmigo un momento y se dé cuenta de lo que nos enseña Colosenses. Colosenses 1:11. Dice la palabra del Señor, fortaleceos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Hermano, ¿en qué debemos crecer? ¿En qué debemos preservar nuestra vida? ¿En qué debemos desarrollarnos? ¿En qué? En la potencia del Señor para poder soportar los abates de este mundo. Tenemos que fortalecernos en el Señor mientras Cristo viene. Tenemos que ser una iglesia fuerte que acepta la voluntad de Dios y que no es movida de esa voluntad por nada del mundo. Si tengo hoy, no soy movido, y si no tengo, de igual manera permanezco fiel al mandato y al designio del Señor. Pero también la fe o la paciencia, mi querido hermano, tiene que ser argumentada. Y en la argumentación de la paciencia usa Santiago en el versículo número 7 una ilustración del sembrador, del labrador de la tierra que espera con paciencia el fruto de ella. Tal vez ninguno de nosotros no lo vamos a entender porque a nosotros nos gusta, hermano, la vida express que tenemos en medio de la ciudad. Les puedo compartir que los adolescentes en muchas ocasiones piensan que las patillas nacen en las esquinas de Soledad 2000. Porque la mamá le dice, niño, cómprate una patilla, y salen a la esquina y ven la patilla. Es más, algunos que son tan Discovery Kids dicen es sandía. Mami, no encontré sandías. Y ellos creen que la patilla nace ahí porque desconocen el proceso por el cual viene ese fruto. Porque estamos acostumbrados al área y a la olímpica.
donde todo lo encontramos. Pero el que sabe que es la ley de la siembra y de la cosecha, sabe que primero tiene que arar y preparar el terreno, que luego tiene que pegar la semilla o sembrar la semilla, luego tiene que esperar que nazca y esperar que Dios en su misericordia envíe lluvia para que riegue la planta hasta que ésta lleve frutos. Es un proceso que nosotros desconocemos cuando nos estamos comiendo la patilla. Nosotros simplemente dimos la plata y nos la comimos, pero desconocemos el proceso. Pero hermano, en la palabra del Señor, el argumento de la fe es que hay un proceso. En el argumento de la paciencia hay un proceso donde el creyente tiene que esperar pacientemente lo que Dios ha dicho. Y Dios dijo que volvería. Yo no sé si usted lo cree, pero estamos en el 2021. Pero yo sigo creyendo, como el primer día que me convertí, que Cristo viene otra vez. Y yo no puedo dejar de creer eso, porque se caerían todos los argumentos de mi cristianismo. Cristo viene otra vez. Esa es mi esperanza. En eso voy caminando con paciencia, como el agricultor que espera con paciencia que la semilla pueda dar un fruto. Pero la semilla en la tierra también tiene que sufrir para poder ser un fruto. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Mi amigo, y tenemos que reconocer estas grandes verdades en la palabra del Señor. El segundo tópico es la utilidad de la paciencia. ¿Para qué sirve la paciencia? La paciencia se nos refleja en tres palabras normalmente, que son tres elementos que debe tener todo creyente en su vida como cristiano, según Santiago. El primero, hermano, es el sufrimiento. Llega a la vida del cristiano. Todo cristiano tiene que pasar por sufrimiento alguna vez. Todo cristiano. Hermano, esa verdad del evangelio que nos venden hoy, que si tú eres cristiano todo tiene que estar bien, esa es la más grande mentira del mundo. Esa no es una verdad. Hermano, el ejemplo de la Biblia es que todos los hombres de Dios padecieron por causa del evangelio de Cristo. No hay uno que no haya padecido. Todos padecieron, todos sufrieron. Nosotros no somos ajenos a eso. Nos va a tocar el sufrimiento en algún momento de la vida. Pero el sufrimiento va a producir paciencia. Y la paciencia, hermano, produce perseverancia. La perseverancia es la respuesta del cristiano frente al sufrimiento. ¿Cuántas personas no tiran la toalla después que les pasa algo malo? ¿Cuántas personas no dejan de seguir a Cristo después que le ha pasado algo malo? ¿Cuántas personas, hermanos, no dejan de un lado su virtud cristiana y se apartan porque el Señor no les ha contestado una oración? Pero los cristianos verdaderos, hermanos, en medio del sufrimiento perseveran. Y aunque hayan tenido pérdidas lamentables en su vida, ellos ponen la mano en el arado y nunca más vuelven atrás. Queridos, nosotros no hemos sufrido tanto. Nosotros no hemos padecido tanto como cristianos. Y Dios quiera que no padezcamos más hasta que Cristo venga. Hermano querido, pero si llegáramos a padecer, debemos entender que tenemos que perseverar. Y si perseveramos, alcanzamos la bendición. Porque la de bendición se debe al Señor, lleno de compasión y misericordia. Hermano, estas tres cosas se desarrollan sucesivamente en nuestras vidas. Y el resultado es el carácter de Dios en nosotros. Hermano, carácter de Dios se mide, hermano, por la madurez del cristiano frente a las pruebas que la vida le trae. Entonces, si estamos pasando por pruebas, debemos mostrar también que madurez cristiana. Y la madurez, mi hermano, tiene que traer sufrimiento. Tú viniste al cristianismo, si estás viniendo nuevo y estás aquí y después de esta prédica te quieres ir, Dios tenga misericordia de ti. Pero te lo tengo que decir, hermano, el evangelio no es un boleto al todo va a estar bien. No es un boleto a eso. El evangelio, hermano, es un boleto al cielo, pero mientras vas allá tienes que pasar por el sufrimiento. El evangelio no es una suerte de lotería que tú te la ganas porque la apostaste. El evangelio es un regalo de Dios para hacerte cambiar de vida. Hermano, si tú has oído esto en el evangelio, créeme que es una mentira. Si te han dicho, viniste al evangelio y todo va a estar bien, te mintieron. Todo no va a estar bien. Van a haber cosas que se van a descontrolar. Van a haber cosas de las cuales no vas a poder hacer nada. Se te van a fumar en las manos.
Vas a ver cosas que te van a frustrar, pero el cielo sigue siendo cielo independientemente de lo que tú vivas. No creas a quien te dijo, bienvenido a la casa de Dios. A partir de hoy todo va a estar bien, hermano, porque los pastores de la iglesia no somos una suerte de hada madrina que tenemos una varita mágica para tocarte y que las oraciones se te vuelvan realidad. Los pastores también sufrimos en el proceso en que esperamos a Cristo Jesús. Entonces quiero animarte, es para que pongas tu fe solamente en Cristo. Y no la pongas en nada periférico a la vida que te puedan ofrecer. Porque los hombres pueden decirte cualquier cosa, pero la soberanía de Dios es la que te enseña. Y te enseña, hermano, muchas veces exprimiéndote para que aprendamos a tener paciencia y perseverancia en la vida cristiana. No es tan fácil. Yo siempre he dicho que ser cristiano no es fácil. De hecho, la Biblia lo dice que solo los valientes o los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y si nos lo dice la Biblia es porque no es fácil este camino. Tampoco es imposible. Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi hermano querido, pero no persiga solo la bendición. Persigue no solo la bendición se pasa. No persigue a ese Dios que te promete la bendición, persigue al Dios que te promete estar contigo en los momentos más difíciles de la vida. Hermano querido, yo sé que a veces nos gusta escuchar otra clase de cosas, pero es la perseverancia de la vida cristiana en la cual tenemos que meternos en la cabeza. Todas las adversidades, y sobre todo si son fuertes y persistentes, tienen un efecto indiscutible en las relaciones sociales, y cuando las pruebas se convierten en motivo de desilusión, hermano, y amargura y de insatisfacción interna, probablemente se proyecte en los demás. Cuando no asumes la prueba con responsabilidad, los demás van a notar por lo cual tú estás pasando. Pero siempre la prueba y siempre el sufrimiento debe llevarnos a acercarnos un poco más a Jesús. Siempre debemos acercarnos un poco más a Jesús. Y lo tercero para comentarte es, hermano querido, la vida nos muestra modelos bíblicos de lo que es la paciencia. Hermanos, tengo que decirte esto con profunda sinceridad en mi corazón. Y es que en la Biblia, ninguno de los grandes hombres de Dios, mi hermano, ninguno de los grandes hombres de Dios en la Biblia tuvo una vida placentera en el palacio. Todos los hombres de Dios en la Biblia fueron pasados por la zaranda del sufrimiento. Todos, hermanos. Y nosotros entendemos a Santiago cuando nos habla en el versículo 10 y 11 del capítulo número 5, hermano querido. Santiago nos dice una verdad tan esencial allí, porque nos toca a nosotros tomar esa verdad y vivirla en nuestro corazón. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, dice el 9, he aquí el juez está delante de la puerta. 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto al fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿De qué nos habla la Escritura aquí? Santiago, ¿de qué nos habla? Que tenemos unos ejemplos de perseverancia en la Escritura a través del sufrimiento, y son nuestros modelos bíblicos. Y los profetas eran un prototipo de lo que había de venir, llamado iglesia. Prototipo se refiere a algo que sacan como modelo inicial de una producción que se va a dar más adelante. Por ejemplo, si Mazda fuese a sacar este año el carro 2021 que debió salir el año pasado, va a sacar el 2022, hace un carro que se llama prototipo. Y sobre ese prototipo hace todos los que van a salir de ahí en adelante con sus mejoras en el diseño y todas las cosas. Bueno, déjeme decirle algo, todos los profetas fueron los prototipos de lo que iba a ser nuestra manera de vivir mientras esperábamos a Cristo. Porque ellos predicaban esperando a Jesús. Ellos predicaban esperando al Mesías, y nosotros predicamos hoy esperando ¿a quién? Esperando al Mesías. Y si ellos fueron nuestro modelo, la manera de vivir de ellos de alguna manera
también nos afecta la nuestra en estos días. Pero podríamos recordar un momento cómo fue la manera de vivir de los profetas. Hermano, hay una palabra que es kakopateia. Y esa palabra kakopateia en griego quiere decir aflicción. Los profetas del Antiguo Testamento fueron afligidos por causa de Jesús. Cuando te vas al libro de Hebreos capítulo número 11, es uno de los pasajes más famosos del Nuevo Testamento. ¿Sabe cómo se llama? Ese texto bíblico se llama el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Uy, qué nombre tan hermoso, ¿verdad? El Salón de la Fama, una suerte, hermano, de la calle de honor, donde le ponen la estrella con el nombre a los grandes hombres que han sobresalido en la historia. En la tierra están los grandes hombres escritos en el Salón de la Fama. Encontramos hombres eminentes en ese salón que triunfaron con una canción, con una composición, con una actuación en cine, y los tienen ahí. Mi hermano, pero el Salón de la Fama del cristianismo no es, hermano, un pompo a nuestras virtudes, sino a nuestro sufrimiento. Qué cosa, ¿verdad? Dios no aplaude a los que hacen solamente las cosas bien. Dios pone un galardón a aquellos que han sufrido por su causa. Y cuando tú lees Hebreos, hermano, tú te vas a encontrar algo bien tremendo. Hebreos capítulo número 11. La parte final de ellos, de Hebreos 11. Por lo menos el versículo número 35. Bueno, el 32. Mire lo que dice. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barab, de Sansón, de Jeté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Mire, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la habilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos, es decir, los maridos se los mataron mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. A otros, escuche, experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, del cual el mundo no era digno, errando por desiertos, por montes, por cuevas, por cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, los que para que no fuesen ellos perfeccionados a nombre de nosotros. ¿Qué cosa? Hermano, estos hombres no estaban en Hollywood. Estos hombres no se habían ganado la lotería del cristianismo. Eran hombres que estaban sufriendo por causa del llamamiento de Dios. Eran los modelos que tenemos, pero los modelos que tenemos hoy de profetas distan tanto de aquellos. Los modelos que tenemos ahora de apóstoles, hermano. Yo digo que antes, cuando yo me convertí, un apóstol era el pastor barrigón de la iglesia, que estaba con su panza gigantesca y yo soy apóstol y el apóstol. Pero ahora está tan evolucionado, porque cada día se va moviendo más. Ahora apóstol, hermano, es el que tiene el carro del año. Un apóstol es el que tiene el apartamento cerca a la playa. Un apóstol es el que tiene... Mi hermano, ningún apóstol, ningún nada. Para hacer una cosa de esta, por lo menos deberían mostrar las marcas de Cristo en su corazón. Hermanos, los que se hacen llamar profetas, ahora el profeta de turno tiene que tener a la mujer operada. ¿Cuándo se había visto en el cristianismo pastora haciéndose el zip-pack o colocándose senos o colocándose cola? Profeta fulana de tal, la esposa del profeta fulano de tal. Y entre más tengan, hermano, nombres, entre más tengan fotos espectaculares, más profetas son. Pero esos no se parecen a lo que dice la Biblia. Por eso su mensaje tampoco se parece.
Porque ¿sabe cuál es el mensaje de los de la Biblia? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe cuál es el mensaje de los profetas de ahora? Decreto sobre ti. Lo que el diablo te quitó, Dios te lo devuelve 10 veces como a Job. ¿Cuál vuelve? Yo pregunto, ¿quién dijo que Dios está comprometido contigo a devolverte nada? Dios no está comprometido con nosotros a devolvernos nada. Y mucho menos si el diablo se lo robó. Dios está comprometido con nosotros en llevarnos a la vida eterna, hermanos. Es el compromiso que Dios tiene. Mientras estemos en esta vida es posible que algunos de nosotros pasemos por momentos de sufrimiento. Pero a nosotros no nos gusta ese mensaje. Nos gusta el que nos digan, ven, por ejemplo, uno favorito. Así dice el Señor, las bendiciones te alcanzarán. Y uno se imagina el poco de bendiciones corriendo tras de uno y uno, no me alcance. Hermano, y muchas veces vas a pasar hambre. Vas a pasar necesidad. Muchas veces se te va a ir el marido. Muchas veces el hijo va a consumir droga. Muchas veces no te va a salir como tú querías, hermano. Pero eso no te puede apartar de ser fiel a Cristo y de perseverar hasta el día que Él venga. Porque tu fe tiene que estar puesta en el Señor, no en lo que el Señor te da. Y por eso yo pienso que el mensaje de los profetas de ahora no se parece en nada al mensaje bíblico. Hermano, trae 100 que Dios te da 200. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde? Eso no está en la Biblia, hermano. Porque estaríamos diciendo que Dios no es soberano y que nosotros somos soberanos. Hay oraciones que Dios no te va a contestar nunca. Aunque te eches ceniza en la cabeza, te vayas para Santo Tomás y te golpees con un rejo, Dios no te las va a contestar. Porque sencillamente Él es soberano. Y Él quiere que aunque no te conteste algunas oraciones, tú sigas siendo fiel a lo que Él dice. Eso hacían los profetas. Eso hacían los siervos de Dios, hermano, porque los profetas es nuestro ejemplo de perseverancia. Ellos, hermano, eran portavoces de Dios, no eran otra cosa. Ellos solo decían lo que Dios decía que dijeran. Ellos hablaban y un verbo que se utiliza que es la leín, y lo cual implicaba que era la voz divina de Dios a través de ellos, no las emociones. Y a veces el mensaje que ellos predicaban era como el de esta mañana, que no nos gusta todo, pero que a veces es necesario. Jeremías describe su predicación y decía, cada vez que abro la boca, lo único que hablo es maldición. Y la palabra de Dios es una afrenta para mí porque me meten a la cisterna cada vez que predico. Yo quisiera ver cuál es el primer profeta que está por ahí con un anillo. Y no es que no tenga en contra de todo el que quiera prosperar, que prospere, pero que diga la verdad del evangelio. Quisiera ver a cuántos los han apedreado por causa de Cristo. Porque la vida no se puede tomar tan fácil, hermanos. Tenemos que padecer por Cristo y tenemos que estar dispuestos a hacerlo si nos tocara en algún momento. Porque al final tenemos la recompensa eterna de nuestra vida. Al final, hermano, la promesa es que todos los que padezcamos en esta vida tendremos consuelo eterno en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer mientras esperamos su venida, perseverar. Hermano, pero también ellos sufrieron por sus ministerios. Hermano, como sufrimos todos aquellos que hemos puesto la mano en el arado. Hermano, ¿sabías tú, por ejemplo, que hay un sufrimiento en nuestros corazones pastorales? Porque desde la pandemia para acá, cuando abrimos, más de la mitad de la gente que se congrega en Betel no viene a la iglesia. Hoy, por ejemplo, no vamos a llegar a 200 personas congregándose con nosotros. Creo que ni a 150. Hermano. ¿Y sabe cuántos veníamos aquí antes de la pandemia? 500. ¿Dónde están ellos? Algunos, según las estadísticas que han sacado, nunca más van a volver a la iglesia. Se quedaron allá con la pandemia. Algunos encontraron a Dios en Facebook y nunca más va a venir a una iglesia. Se van a quedar congregándose en Facebook para siempre, porque es más suave. Porque no tienen que traer una ofrenda, porque no tienen que traer un diezmo, porque pueden escuchar el mensaje a la hora que quieran.
Solo un poco como usted están esta mañana aquí perseverando porque quieren agradar al Señor. Y eso, hermano, a uno le causa sufrimiento. El ministerio ha sufrido cuando no vemos a los hermanos. ¿Dónde están? Nos preguntamos. ¿Dónde están los hermanos? Hermanos, éramos 500, 3 cultos que tenemos aquí en la mañana. Todos 3 deberían estar llenos, la gente buscando a Dios, pero el ministerio ha sufrido. Hermano, ¿sabes una cosa? Que a lo mejor de los que estamos aquí, uno de nosotros, muchos de nosotros, nunca vamos a tener un carro. Porque nunca nos van a alcanzar la plata para comprar un carro. Algunos se van a morir pagando arriendo, hermano querido. Algunos nunca van a irse de crucero. Algunos nunca van a ir a un viaje turístico a Jerusalén. Jamás van a hacerlo, hermano querido. Pero aunque nunca hagamos cosas como esas, debemos permanecer firmes en el Señor, porque un día vamos a estar en un mejor lugar donde Dios llenará todas nuestras necesidades y habrá un gozo eterno que jamás nos será quitado si permanecemos fiel y perseveramos en esta vida. Que tenemos que ser conscientes de esto, hermano. La vida cristiana tiene que estar acompañada de sufrimiento. Y el sufrimiento no es una señal de que tú estás en pecado. Es una señal de que Dios usa el sufrimiento para perfeccionarnos en la paciencia. Hermano, pero los profetas fueron perseverantes. Y muchos de ellos, hermano, cuando dice la Escritura que algunos de ellos fueron aserrados, el caso del aserrado fue Isaías. Isaías predicó de Jesús y en una persecución que lo buscaban para matarlo, se metió en un tronco. Hermano, y con una sierra manual, ni siquiera era eléctrica para eliminarle el dolor, manual, empezaron a cerrar el tronco y dentro del tronco estaba Isaías y lo mocharon a la mitad, hermano. Lo mocharon. Como apedrearon a Pablo. Como metieron en la cárcel a Jeremías con pan y agua. A Daniel, mi hermano, lo castraron. Le arrancaron testículos y pene. En la flor de su juventud, 17 años. Simpático. Un príncipe de Israel. El soltero más cotizado del momento. Hermano, y lo cogieron. Y se lo llevaron preso como un cautivo de guerra. Y para hacerle eunuco, le inmolaron sus genitales. Pero con todo eso, hermano, siguió profetizando. Y hoy entendemos el libro de Apocalipsis porque Daniel, con todo y el sufrimiento, siguió perseverando para darle gloria, honra a Dios. Y nosotros estamos preocupados por si vas a tener para ponerte un pantalón en este mes. Y yo me pregunto, hermano, ¿de qué te va a servir un pantalón en este mes? A mí me daba risa estos días. Estaba viendo por ahí que paleta de colores para las mujeres, 50 colores, perlados, metálicos, ultrametálicos, permanentes, de larga duración, antiagua, antisaliva, anti todo. Hermano, y se van a poner un tapabocas. Y estamos preocupados por cosas tan triviales de la vida, cuando otros grandes hombres de Dios expusieron su vida para que nosotros tengamos el Evangelio. Del Nuevo Testamento, mi amigo, un solo hombre no fue martirizado de los seguidores del Señor Jesús. ¿Sabe quién fue? Juan, el que escribió el Apocalipsis. No fue martirizado con muerte violenta, porque a Pedro lo crucificaron boca abajo. A Pablo lo llenaron de brea y lo prendieron en los jardines de Nerón. Y a todos estos hombres los asesinaron violentamente. El único que se salvó fue Juan. Pero lo apartaron de sus amigos, lo apartaron de su familia, lo apartaron de su iglesia y lo mandaron a una isla llamada Patmos, donde murió solo por el resto de su vida. Se quedó ahí. Hermano, y a veces nosotros tenemos un dolorcito y estamos renegando de Dios, de por qué Dios a mí no me sana, por qué Dios a mí no esto, por qué, hermano, a veces es porque Dios no le da la gana. Y tú tienes que quedarte con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
Algunos este mes no van a tener para hacer una cena navideña con pavo, ni un pernil, a lo mejor arroz de salchicha. Hermano, pero tienes que perseverar. Tienes que seguir siendo fiel. Porque el buen cristiano no se conoce en la abundancia de lo que tiene, sino en el sufrimiento que padece y permanece fiel a Dios a pesar de eso. Ese es un buen cristiano. Y ya voy a terminar. La dicha final de los fieles, hermanos, es que un día vamos a ver al Señor. Me encanta lo que Santiago dice en el versículo 10, que se lo repito: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. El 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, Dios es misericordioso y compasivo contigo. Y aunque pases por momentos de sufrimiento, Dios te va a dar fuerza para seguir adelante. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que un día esta vida se te va a olvidar, porque Dios te va a recompensar con la vida eterna que no parece. Allá no vas a necesitar estar pensando que tienes que ir para Tierra Santa a comprarte una blusa. Allá vas a tener vestiduras blancas por el resto de la eternidad con un gozo supremo. No se manchará de pecado ninguna de tus acciones. Y eso vale más que cualquier cosa aquí en esta tierra. ¿No cree usted? Hermana. A otras que están peleando por el blower y después se ponen el tapaboca con el caucho acá y les parte el pelo de lo caliente que se lo dejan. Deje el afán en estos días. Que persevere. La paciencia y la virtud de Job. El último ejemplo que nos coloca Santiago es Job. No habéis oído, dice, no habéis oído de la paciencia de Job. Hermano, hay que ver que nosotros no hemos padecido de la paciencia de ellos. Le decía esta mañana el segundo culto a los hermanos. Hermano, lo más parecido a esto que nosotros tuvimos fue para los años 80. ¿Recuerda una rasquiña que se llamaba La Sabrosita? Sí recuerda, ¿verdad? Que las orejas se le ponían a uno así. Y digo nada más las orejas porque a los hombres nos daban una parte más abajo, que uno pasaba en todas las esquinas y que... Yo sé que algunos lo recuerdan, a mí me dio. Hermano, pero Job es tremendo. Job en un día, hermano, en un día tiene el primer velorio múltiple de la historia. 10 hijos se le murieron en un día, hermano. Yo pregunto, ¿a cuántos de ustedes se les han muerto 10 familiares en un día? 10, hermanos. En un día, toda la riqueza de Job cayó. Perdió todas las acciones en la bolsa de valores. Hermano, se le llevaron los burros, los camellos, las ovejas. Vino un rayo, prendió las cosechas. En un día quedó sin ni un peso después de haberlo tenido todo. En un día, hermano. Pero ¿sabes qué pasó cuando eran como las 10 de la noche y Job estaba afligido? Lo único que le quedaba a Job, ¿sabe quién era? La esposa y la suegra. Bueno, quedémonos con la esposa. Hermanos, y la esposa de Job, ya caída la noche, avanzada, cuando ve a Job tirado en el piso, cuando ve a Job rascarse con un tiesto, una mujer dolida, una mujer maltratada por la vida, una mujer que le toca llorar en simultánea a los 10 hijos. No le alcanzan las lágrimas de un cajón al último, porque todos están tendidos ahí. En un momento de desespero de su vida, ella se levanta y dice estas palabras: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Fueron las últimas palabras de consuelo que tuvo Job. Maldice a Dios y muérete. Mi hermano, tú no has pasado por eso. Mi hermano, yo no he pasado por eso. Hermano, ahora que vayas a tu casa, revisa que tienes un lugar donde llegar. Acuérdate que tienes una casa, que tienes una cama, que no estás rascándote con un tiesto en las cenizas.
Acuérdate esta mañana en tu casa que vas a tener para comerte un buen almuerzo, que no te han quitado todo. Pero ¿sabe qué parte nos encanta de Job a nosotros? El capítulo 42. ¿Y sabe por qué nos encanta el capítulo 42? Porque el capítulo 42 dice que Dios le devolvió el doble todo lo que tenía Job. Y nosotros saltamos del capítulo 2 de Job, ¿sabe a cuál? Al 42. Nos volamos 40 capítulos porque queremos solo el final de Job. Y oramos: Señor, así como a tu siervo Job, restitúyeme lo que el diablo me robó. Y hay una voz en el cielo que dice: ok, sufre todo lo que Job sufrió. Padece todo lo que Job padeció. Está dispuesto a perder todo lo que Job perdió. Mi amigo Job, desde el capítulo 2 hasta el 42, puede tomarse como un simbolismo de las escrituras que representa el trato de Dios con su pueblo hasta el día donde Él nos muestre completamente su redención. Un día Dios, hermano, nos va a cambiar este cuerpo mortal por uno lleno de inmortalidad. Un día el hambre se nos va a quitar para siempre. Un día no habrá enfermedad en nuestro cuerpo. Un día el coronavirus desaparecerá para siempre, mi amigo, y no va a ser por la vacuna, va a ser por la grandeza de Dios en la tierra que nos habrá prometido. Pero ¿sabes una cosa? Mientras llegamos ahí, nos toca padecer con paciencia, perseverantes, creyendo, animándonos todos los días, porque la venida del Señor, mi querido hermano, está cerca. Comprueba el final de Job, y me encanta Santiago porque él dice: ¿habéis visto el fin del Señor? Hermano, no es el fin del Señor en que el Señor perdió la batalla. A lo que se refiere aquí es el fin de lo que hizo el Señor por Job, que fue restituirlo. ¿Sabes cuál va a ser el fin de nuestro sufrimiento? La bienaventuranza eterna de los que esperamos confiado en Dios, como nos lo promete el Señor en el Sermón del Monte. Necesitamos creer en Dios. Necesitamos afianzar nuestros pasos en el Señor. Y necesitamos confiar, hermano, y decirle a Dios: Señor, gracias por el sufrimiento, porque me estás enseñando paciencia. Yo sé que es difícil. Yo sé que cada uno de ustedes está pasando por momentos difíciles en la vida, tal vez. Por ejemplo, aquí tenemos dos personas que en medio de esta pandemia perdieron seres queridos. Tenemos la hermana Mariluz. Perdona que tome este tema tan sensible para ti. Hermano, su esposo bien joven, un hombre querido. Hermano, pero el Señor le plació. La hermana Marta, su esposo sale a manejar bicicleta. Por última vez, murió. Hermanas queridas, pero en medio de su sufrimiento, Dios les promete la dicha eterna. ¿Y sabe cuál es la victoria que van a tener? Que el día que Dios nos levante a nosotros es porque ya primero resucitó a Luis y resucitó a Mañe, y los vamos a ver otra vez por la eternidad, y nadie más nos los podrá quitar del afecto que tenemos por ellos. Eso se llama recompensa divina de Dios para nuestro sufrimiento. Pero ¿sabe qué va a pasar cuando muere el impío? Hermano, en la resurrección nunca más los volveremos a ver. Porque el impío irá a su morada, pero los fieles estarán delante de la presencia del Señor. Así que todos los que tengan pérdidas en estos días, hermano querido, recuerde lo siguiente: el Señor va a resucitar a los muertos y vamos a verlos nuevamente con nosotros. Esa es la verdad de las Escrituras. Y no podemos olvidar esa parte tan fiel de la Biblia en nuestra vida. Por eso, ánimo esta mañana, iglesia. Anímate en medio de la prueba y de la aflicción. Pon tu mirada en la esperanza que es en Cristo. Cristo viene pronto. Hermano, y mientras ella esa promesa para nosotros en la vida, el sufrimiento no nos puede detener. Tenemos que avanzar, ser perseverantes, porque lo que estamos viendo hoy nunca más para siempre lo volveremos a ver. Estaremos eternamente con nuestro Dios. Eso es esperanza para el creyente, y en esa esperanza tenemos que confiar. Y tenemos que dar gracias por el sufrimiento. Y tenemos que dar gracias, hermano, y seguir perseverando. Gracias. Quiero confesarle algo. Hermano, Dios tiene oraciones que no me ha contestado.
¿Y sabe qué es lo peor? Que hay unas que a lo mejor nunca me las va a contestar. Pero eso hace parte de su soberanía. Puedes colocarte en pie y oramos a Dios esta mañana. Hermano, desde que llegó el coronavirus ya no le ponen ni agua a los predicadores. Qué cosa tan terrible, 3 cultos secos. Hermano, es una prueba del Señor para nuestra perseverancia, ¿verdad? Pero vamos para adelante, mis hermanos. Vamos a orar a Dios. Ese es un chiste. Vamos a darle gracias al Señor. Y quiero darle gracias a Dios por tu vida. Tal vez nunca lo hemos hecho públicamente. Pero hermana Mariluz, hermana Marta, las bendigo. De verdad que el Señor les llene de fortaleza. Que cada vez que miren al frente vean a Cristo. Y vean la recompensa que Él tiene para los que son fieles en su nombre. Esa es la esperanza que tenemos delante. Y a todos ustedes que han pasado por momentos difíciles, que han sufrido, que han llorado. Hermano, ánimo, ánimo. Esta vida no es lo nuestro. Lo nuestro está más allá del sol. En una eternidad con nuestro Jesús. Y vale la pena tener paciencia. Y si nos toca sufrir, bienvenido sufrimiento. Porque al final vamos a ver a Dios. Padre, gracias esta mañana. Gracias por cada hermano que está aquí. Gracias por cada familia representada. Gracias por cada momento tan importante en la historia de nuestra vida. Gracias. Gracias, Señor, porque en medio de tanto sufrimiento y de tantas tormentas que hemos atravesado, tú has permanecido fiel. Tu longanimidad se ha prolongado para nosotros de una manera tan extraordinaria. Hemos recibido consuelo cuando pensábamos que no íbamos a poder perseverar. Hemos recibido fuerza cuando nos faltaron, Señor, cuando nuestra humanidad débil menguó. Ahí estuviste tú. Gracias por cada familia que a pesar de los valles, Señor, a pesar de los sinsabores que han vivido, todavía permanecen en lazos de unión y de comunión. Gracias por ello. Gracias por cada madre soltera que ha batallado, que sin querer fue abandonada por un hombre, pero que tú has sido su marido en estos tiempos. Que tú has sido el padre de ese hijo que aunque tiene un papá parece huérfano. Gracias por ella, que ha perseverado. Gracias por ese hombre que a pesar de las luchas, Señor, de echar una mano de una cosa y de la otra, ha podido sacar a su familia en victoria. Gracias por ello. Pero gracias por el sufrimiento que a cada uno, Señor, en particular nos ha tocado. Porque este sufrimiento nos ha dado paciencia y la paciencia nos ha llevado a ser perseverantes. Y la perseverancia va a abrir las puertas de la bendición para nuestra vida. Que mientras Cristo venga, Señor, nosotros podamos permanecer fieles a ti. Que mientras Cristo venga podamos estar gozosos y contentos. Viendo la oportunidad que tenemos de la vida, Señor. Ayúdanos a ser buenos mensajeros de la palabra, a comunicar la verdad, no engañar a nadie diciéndole una falsa promesa. Señor, porque el sufrimiento está contemplado en tu voluntad y si es bueno para ti, entonces es bueno para nosotros, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Gracias en esta mañana. Gracias por traer consuelo a nuestras vidas con la palabra, por traer esperanza. Señor, un día no lejano, tu venida es eminente, puedes venir mañana. Y ese mañana se convertirá en una eternidad para nosotros, Señor, y no tendremos recuerdos del dolor, ni de la angustia, ni del sufrimiento, porque ya no habrá por qué pensar en lo malo si te tenemos a ti, que eres bueno para siempre. Bendigo a la iglesia Betel, a los hermanos que perseveran, bendigo su fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ICBS, nuestra casa.